Y hablando de lo que hemos leído en estos días, quiero que me acompañe a una lectura. Está en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y quiero que me acompañe a leer los versículos del 10 hasta el 22. Vamos a leer. Génesis 28 del 10 al 22. Dice la palabra del Señor: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este pasaje nos narra un momento muy especial en la vida de este personaje, Jacob. De hecho, Jacob es un personaje muy, muy interesante. Es un personaje que nos muestra constantemente nuestro propio carácter. Yo admiro mucho la obra de Dios a través de la vida de Jacob. Hace muchos años escuché a alguien decir que Dios bendijo a Jacob, no gracias a Jacob, sino más bien a pesar de él. Es que Jacob tenía tantos errores como podamos tener nosotros, cada uno. Y aún así, Dios tuvo un trato especial con él. Y en la narración que acabamos de encontrar, dice que Jacob iba hacia la tierra de Harán. Él iba a buscar esposa. Algo que me llama mucho la atención en este pasaje es que Isaac le dice a Jacob: no vayas a buscar esposa en la tierra donde estás, sino que tienes que ir a buscar a donde está tu familia, tus raíces. Allá vas a ir a buscar esposa. Y es algo que Dios empezaba a poner, creo yo, en la mente de los patriarcas, porque debemos saber que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tenían esa mentalidad. Su descendencia tenía que venir de la misma raíz. Y nosotros podríamos pensar: pero qué racistas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos no quieran mezclarse con otras personas? Pero la verdad es que es algo que Dios estaba poniendo ya en el corazón de ellos. Lo vemos confirmado más adelante, cuando ya está el pueblo de Israel, el pueblo que descendió de estos patriarcas, y Dios le dijo al pueblo de Israel: no se casen, no se mezclen, no se junten con los pueblos que están habitando donde ustedes van, la tierra prometida, sino que ustedes deben ser un pueblo apartado. Ustedes deben ser un pueblo que permanezca puro.
Y a la iglesia también nos dice lo mismo. Si vamos a 2 Corintios 6:14, una instrucción que nos da el Señor a los cristianos: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dios es un Dios que ama la fidelidad y que espera que nosotros permanezcamos en esa fidelidad. Y lo vemos desde estos primeros 3 hombres, vamos a decir así. Dios empezó a poner en ellos ese sentir que su descendencia tenía que venir de la misma raíz que Dios había establecido a través de ellos. Pero algo muy importante, eso es solo un paréntesis, algo muy importante con relación a este pasaje es que Jacob tuvo una experiencia que muy pocos hombres han tenido sobre la tierra: la experiencia de ver a Dios. Porque realmente muy pocos podrían decir que pudieron ver a Dios, pudieron tener una aparición de Dios, una visión de Dios. Y aunque fue en un sueño, sabemos que Dios realmente se manifestó a Jacob. Y él no solamente pudo ver a Dios, sino pudo ver ese movimiento espiritual que había. Dice que él vio una escalera, ángeles subían, ángeles bajaban, y Jacob estaba ahí en ese sueño viendo que Dios estaba ahí. Vamos a ver entonces en este pasaje algunos puntos que creo yo son importantes y que nos pueden enseñar algo para nuestra vida, algo que nos fortalezca. En primer lugar, quiero que pensemos en esto: Jacob necesitaba aquella revelación. Seguramente Jacob necesitaba esa revelación. ¿Por qué creo yo esto? Cuando nosotros nos situamos en este pasaje donde Jacob dice que iba de camino para Harán, es cierto que él iba a buscar esposa, pero algo muy, muy importante en la vida de Jacob es que él cometió muchos errores graves, errores grandes. Primero, si leemos la historia más atrás, si retrocedemos, cuando empieza a narrar la historia de Jacob y Esaú, que eran los hijos de Isaac, dice que Jacob le compró, mejor dicho, a Esaú la primogenitura, es decir, los derechos de hijo primogénito, y lo hizo manipulándolo. O sea, la verdad es que él no actuó de una manera correcta, vamos a decir, sino que dice que venía el otro con hambre, tenía una gran necesidad, su estómago le estaba pidiendo, y como dice alguien por ahí, ¿verdad? Uno no es el mismo cuando tiene hambre. Y Esaú dice que con hambre le dijo: sí, yo te doy la primogenitura, ¿para qué la quiero? Dame la comida. Y dice que así fue como obtuvo ese derecho de parte de su hermano. Eso ya de por sí es bastante malo, es bastante desagradable pensar que se aprovechó de la necesidad de su hermano para obtener un beneficio. ¿No cree que es así? ¿Verdad que sí? Sí, se ve mal, es algo que se ve mal. Pero una cosa es sacarle provecho a su hermano, y otra cosa es engañar a su padre. Porque en el capítulo anterior, el capítulo 27, vemos que Jacob obtuvo la bendición de Isaac, su padre, a través de un engaño. Yo no sé cómo se sentiría usted si usted sabe que alguien se está aprovechando de la discapacidad de otro, por ejemplo, que solo porque no puede mirar, le vende algo que no es y lo engaña, ¿verdad? Que eso sería feo, sería terrible ver a alguien hacer eso. Diríamos: qué persona más malvada. Imagínese hacerlo con el padre. Yo estoy seguro que Jacob no era que tuviera una conciencia cauterizada. ¿Cómo estaría el corazón de Jacob en este viaje? Podemos detenernos un momento a pensar y ponernos en los zapatos de Jacob. Seguramente su conciencia lo acusaba. ¿Cómo pudiste hacer semejante cosa? ¿Cómo pudiste engañar a tu padre? ¿Cómo pudiste hacer semejante cosa? Y tal vez él en ese momento se
se sentía tal vez mal, tal vez indigno. De hecho, en este pasaje él también iba huyendo de su hermano. Él sabía que había hecho algo terrible. Él iba huyendo de su hermano, que por cierto era un hombre violento, era un hombre de carácter así, recio, era un cazador. Y Jacob seguramente se sentía como la presa de su hermano. Pero hay una lección que nosotros podemos aprender en este pasaje, que es para nosotros en este tiempo. Muchas veces nosotros, cuando hemos cometido un error, cuando hemos fallado, o simplemente cuando consideramos nuestro actuar, empezamos a ver aquellas cosas que hemos hecho mal, no necesariamente pecados, pero ¿cuántos aquí realmente saben que muchas veces hacemos cosas indebidas? Cosas que podríamos hacer mejor y no las hacemos. A veces reaccionamos de una manera que no quisiéramos, sabemos que está mal, pero siempre lo hacemos. Y muchas veces nosotros podemos caer en el error de pensar que por esa condición Dios está molesto, Dios no quiere nada con nosotros, Dios ya desistió, ya no quiere trabajar con nosotros porque este hijo mío es causa perdida, esta hija mía es causa perdida. Y a veces podemos llegar a pensar de esta manera. Y yo creo que Jacob necesitaba ver esta revelación, porque ¿sabe qué vio Jacob? Lo acabamos de leer. Vio a Dios y vio que Dios estaba trabajando. Y no solamente vio a Dios trabajando, porque dice que ángeles venían, subían y bajaban, sino que dice que Dios viene y le habla y le empieza a dar sus promesas y le ofrece, le dice que lo va a cuidar, le dice que lo va a proteger, le dice que lo va a bendecir, le dice que va a recibir la bendición que le había declarado a su antepasado, a su abuelo Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dios viene y le da esta revelación a Jacob en un momento donde seguramente o posiblemente él creía que no merecía nada de Dios. Y Dios le dice: a pesar de lo que has hecho, a pesar de la situación en que estás, yo no te he abandonado, yo no he renunciado. Mi palabra, mi promesa no se quedó atrás, no echaste a perder mi promesa por tu actuar. Claro que tenemos que aprender, claro que tenemos que mejorar, claro que tenemos que crecer en el Señor, pero Dios nos recuerda que no importa lo que nosotros hagamos, no importa. Nunca vamos a cambiar la voluntad de Dios. Dios no nos va a abandonar. Y seguramente Jacob necesitaba escuchar eso en este momento, en aquel momento. El diablo muchas veces viene a tratar de recordarnos, a decirnos constantemente las cosas que hicimos mal, las cosas por las cuales no merecemos. Pero Dios viene y nos dice: la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda maldad y levantarnos nuevamente y darnos una nueva oportunidad para acercarnos y caminar en la dirección correcta. La mentalidad humana muchas veces es así: si yo hago algo bueno, entonces me lo estoy ganando. Pero en la mentalidad de Dios, su gracia es la que nos levanta, su gracia es la que nos permite que recibamos las promesas del Señor. Entonces Jacob necesitaba aquella revelación. Yo creo que nosotros también necesitamos esta revelación. Dios sigue obrando en favor nuestro. Número 2, Jacob no sabía que Dios estaba ahí, y él lo dice con sus propias palabras. Dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. El hecho de que nosotros muchas veces no percibamos la presencia de Dios o no estemos tan conscientes de la obra de Dios o no nos sintamos dignos de estar en la presencia del Señor, no significa que Él no esté. De hecho, Dios es
omnipresente. El Salmo 139 lo dice así: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo más profundo, si hiciera mi casa en el Seol, dice, ahí estás tú. Y si me remonto a las nubes, ahí estás tú. Si me voy al norte o al sur, en todos lados. El Señor está en todas partes. Tenemos que saber que Dios está con nosotros, aunque nosotros lo ignoremos, aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no lo percibamos. Dios está presente a nuestro alrededor. Dios sigue obrando en todo tiempo, en todo momento. Dios no nos abandona. Nunca nos abandona. Él siempre permanece fiel. ¿Por qué es que a veces nosotros no percibimos la presencia de Dios? Porque sabemos que Dios está en todas partes. Nosotros conocemos a un Dios que es omnipresente, pero ¿por qué a veces no percibimos esa presencia? ¿Por qué a veces pensamos que Dios no está? ¿Por qué a veces pensamos que en este momento Dios no está conmigo? En primer lugar, creo yo, cuando estamos muy enfocados en las circunstancias. Las circunstancias negativas vienen, las circunstancias adversas se presentan. Hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran diferentes, pero no, ahí están y no cambian. Y parece que fueran malas. Y entonces podemos pensar, no, seguramente Dios aquí no está. Pero eso no es así, eso no es verdad. Dios siempre está con nosotros. ¿Se recuerda usted cuando Pedro caminó sobre las aguas? ¿Y qué pasó? Quitó sus ojos de Jesús, empezó a ver la tormenta y empezó a hundirse. Y empezó a pensar que Jesús lo iba a dejar morir. Pero sabemos que Jesús no lo iba a dejar morir. Así como no nos va a dejar a ninguno de nosotros. También nos puede pasar que no percibamos la presencia del Señor cuando estamos enfocados en nosotros mismos. Si nuestro enfoque es constantemente nosotros, sabe que tarde o temprano nos vamos a empezar a dar cuenta de nuestros errores, de nuestras limitaciones. Y Dios, cada vez que llamaba a un siervo, a alguien para hacer una obra, Él no veía las capacidades de las personas. Podemos ver a cada una de las personas que Dios llamó. Moisés tenía muchas deficiencias como para ser un líder, pero Dios lo llamó. Y Moisés empezó a ver lo que él podía hacer. Señor, yo no puedo hablar. Señor, no me van a escuchar. Señor, yo aquí, Señor, yo no puedo. Señor, a mí me falta. Señor, mira, yo no puedo cambiar esto. Y si nosotros nos empezamos a enfocar en estas cosas, no vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Porque en medio de todo esto, dice la palabra del Señor, en nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios. Así que no es que vamos a ignorar nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, pero sí debemos creer que a pesar de nuestras limitaciones, Dios está con nosotros y Dios puede hacer una obra grande a través de nosotros, y que Él no nos ha abandonado a pesar de lo que a nosotros nos falte, o a pesar de lo que nosotros no podamos hacer. Dios está con nosotros y Dios va a obrar. Y tampoco vemos muchas veces la presencia del Señor, no percibimos la presencia del Señor cuando vemos las cosas bajo la lógica humana. Sí, es que la lógica humana nos puede decir a nosotros cuando nosotros actuemos bien, entonces vamos a merecer bien, y cuando nosotros hagamos las cosas correctas, entonces va a venir lo correcto. Cuando nosotros estamos bien, quiere decir que todo está bien, y cuando nosotros estamos mal, quiere decir que todo está mal. Pero no es así. Si nosotros aprendemos a confiar y a saber que Dios está en medio de todo, vamos a entender que la lógica de Dios es muy diferente, porque la visión de Dios es muy diferente a la nuestra. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Y terminamos con esto. ¿Cuál fue la reacción de Jacob? Entonces Jacob necesitaba ese encuentro. Jacob necesitaba esa revelación de Dios. Jacob no sabía que Dios estaba ahí.
Pero ¿cuál fue su reacción? Yo creo que aquí es aquí donde nosotros podemos aprender tantas cosas para nuestra propia vida. Leemos en el pasaje, dice que Jacob despertó de aquel sueño. Y lo primero que dice es que tuvo miedo. Tuvo miedo cuando se dio cuenta, cuando cayó en la revelación de que Dios estaba ahí. Tuvo miedo. Y por eso es que creo yo que la conciencia de Jacob lo acusaba. Tuvo miedo. Cuán terrible es este lugar, dijo él. Imagínense ustedes. Y estoy seguro que todos hemos escuchado que Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo a Él. Pero ¿sabe qué sí debemos tener del Señor? Temor. Temor es el respeto reverente delante del Señor, de saber que donde Él está, todo cambia. El enfoque debe cambiar. Nosotros no podemos estar en un lugar y decir, Dios está aquí, y seguir actuando como si nada. Nosotros como cristianos debemos saber que si Dios está y nosotros tenemos la conciencia de que Dios está, nuestra actitud debe cambiar. Y debemos tener un respeto, voy a decirlo así, un temor del Señor, donde quiera que estemos. Porque yo creo que uno de los errores más grandes del cristiano es cuando pierde ese temor del Señor. Cuando o piensa que Dios no está, o tal vez piensa que Dios sí está, pero cuando uno está haciendo algo malo, Dios no le importa, lo deja pasar como si nada. Y debemos saber que no es así. Nosotros debemos mostrar ese temor del Señor, donde quiera que estemos. Cuando nosotros estamos en un momento crucial de nuestra vida, un momento donde tenemos que tomar una decisión, ¿cómo entra el temor de Dios al momento de que nosotros estamos en un momento crítico de nuestra vida? ¿Cómo entra el temor de Dios? Entra cuando tenemos que tomar una decisión. Y la lógica nos dice, vete por este lado, aunque sabemos que es en contra de la voluntad de Dios, aunque sabemos que es en contra de la palabra del Señor, pero la lógica me dice que me vaya por este lugar. Pero tener temor de Dios y saber que Dios está en medio de esa jugada en la cual estamos nosotros, en medio de esa situación difícil en la que estamos, en medio de esa encrucijada, si sabemos que Dios está y tenemos temor de Dios, yo creo que lo menos que podemos hacer es preguntarle a Él qué es lo que debemos hacer. Y si hay una instrucción clara en su palabra de lo que tenemos que hacer, tenemos que obedecer a la palabra del Señor, porque eso es temor de Dios. Si nosotros actuamos en contra de la palabra de Dios, si nosotros nos dejamos ir por el consejo del amigo, por el consejo del compañero de trabajo, por el consejo del hermano que nos dice, no, haz esto y va en contra de la voluntad de Dios, estamos mostrando que no tenemos temor de Dios, porque no estamos respetando su palabra. Cuando Natán, ustedes se recuerdan la historia de David, cuando Natán viene a David, en segundo libro de Samuel 12:9, se lo dice así claramente. ¿Por qué David pecó? Segundo de Samuel 12:9. ¿Por qué David pecó? La pregunta que le hace el profeta a David es, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Solo hasta ahí voy a leer. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Dios está en su trabajo. ¿Sabe usted que Dios está en su trabajo? Dios está en sus estudios. Cuando usted está recibiendo clases, cuando está haciendo una tarea, cuando está por entregar una tarea, Dios está en el ministerio, obviamente, tiene que estar. Pero si nosotros realmente tenemos la conciencia de que Dios está, por lo menos tenemos que mostrar ese temor de Dios. Tuvo miedo. ¿Qué otra cosa hizo? Dice que tomó la piedra y la levantó, alzó la piedra y dice que le echó aceite. ¿Qué es esto?
Jacob estaba haciendo un altar, estaba ungiendo aquel lugar, lo estaba dedicando. Es que nosotros no podemos tener la conciencia de que Dios está en lo que nosotros estamos haciendo y seguir igual. Es que no sé cómo decirlo en otras palabras, pero no podemos seguir igual. Si entendemos que realmente Dios está, lo menos que podemos hacer es tomar todo aquello entonces y rendírselo a Él. Rendírselo a Él. Rendirle mi familia, rendirle mi trabajo, rendirle mis sueños, rendirle todo aquello que tengo delante, todo aquello que estoy atravesando, rendírselo a Él. Incluso aquellas cosas con las que estoy luchando, rendírselas a Él. Eso es hacer un altar. A mí me llama mucho la atención que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, siempre hacían esto. Tenían un encuentro con el Señor y hacían un altar para Dios. Y por último, hizo un voto delante del Señor. Le dijo: Señor, si me llevas con bien y si me traes con bien, tú serás siempre mi Dios. Y se comprometió a darle el diezmo. Y no voy a hablar ahorita del diezmo, sino voy a hablar de un compromiso. Y otra vez les digo, no podemos nosotros decir Dios está en este lugar y seguir igual. Algo debe cambiar en nuestro corazón. Algo debe cambiar en nosotros. Algo debemos hacer para que nuestra vida cambie. Dedicarnos a Él. Hacer un compromiso. Rendirle a Él nuestra vida. En este encuentro que tuvo Jacob, este encuentro donde Dios se reveló a él, seguramente cambió la vida de Jacob. Yo le pregunto a usted, ¿ha tenido un encuentro con el Señor? ¿Usted ha tenido un encuentro con el Señor y su vida ha cambiado? ¿Ha hecho algo usted? ¿Ha tenido en su corazón el deseo de cambiar, de rendir algo al Señor cuando usted tiene un encuentro con Él? Jacob hizo un voto. Jacob hizo un voto delante del Señor. Yo les decía al principio, Jacob es un personaje que personalmente me hace sentir muy identificado, porque veo en él que la gracia de Dios es lo único que vale. Sus actos solo estropeaban las cosas, pero la gracia y el favor de Dios siempre se manifestaron sobre él. Y así es Dios con nosotros hoy día. Así es el Señor.